Amén, gloria a Dios. Pues hoy vamos a estar considerando a Esther. Muy bien, gloria a Dios. Vamos, vamos a estar considerando a Ruth. ¿Está despierta? No, esa es la próxima. O sea, que hay alguien que está haciendo la asignación. Hoy vamos a estar hablando sobre Ruth. Algo que usted en su asignación para el día de hoy aprendió sobre Ruth. El amor. ¿Qué sobre el amor aprendió allí? Que no dejó a su suegra, no siendo de su sangre, aparte de ser, se identificó mucho con ella, yo me identifico con tú. Amén. Ah, sí. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues bien importante, ¿verdad? Algo más que hayamos aprendido de Ruth, vamos a hablar muchas cosas de Ruth, ¿verdad? Pero algo más que usted haya hallado curioso, interesante en su lectura. La fidelidad de Ruth. En los datos biográficos o en los detalles que se habla sobre Ruth, es el único nombre de una persona no israelita, o sea, no judía, que aparece en la Biblia. O sea, como un título de un libro de la Biblia. ¿Verdad? Ruth. ¿De dónde era Ruth? Ruth era de Bayamón. Ruth era de Bayamón, era vecina mía allá en Bayamón, en Atoteja. De Moab, ¿verdad? De Moab. Y ¿cuál era su relación con Noemí? Era su nuera, era nuera. Pero Noemí tenía otra nuera. Orfa. Orfa. ¿Y qué pasó con Orfa? ¿Ah? Acogió el consejo que le dio la suegra. La suegra dijo, mira, ¿para qué tú? Yo es una mujer vieja y tú eres una mujer que tienes todo tu futuro por delante. Fíjate, Noemí pensando en sus nueras. Le dijo, mi recomendación es, vuelve para Moab. Yo no voy a tomártelo en tu contra. Vuelve para Moab, haz tu vida, porque tú puedes tener una vida y vas a encontrarte con alguien. Haz tu vida. Entonces, le insistió y se fue, Orfa. Pero Ruth no. ¿Verdad? Pues vamos a ver esta historia que es hermosa por demás y hay muchísimas cosas que pudiéramos decir. Vamos a tomarnos quizá una hora para ver el grueso y luego resumiremos, ¿verdad? Antes de las 9 haber culminado, pero vamos a ir no en orden lineal, ¿verdad? Aquí estamos acostumbrados a que en estos estudios muchas veces empezamos por el final y terminamos por el principio. Pues más o menos así vamos a hacer hoy. Son 4 capítulos los que comprende este libro, no vamos a ver todo el micro detalle. No obstante, me gustaría que ustedes, a la medida que entiendan conveniente, de bendición para los hermanos en la congregación, pues ustedes puedan contribuir. Me interrumpen, levanten la mano si usted gusta, pero utilicen los micrófonos, por favor. De esta manera, pues queda grabado y los hermanos que nos acompañan a través de Zoom también les pueden escuchar. Bien, pues los giros sorpresivos de la vida pueden hacer que nos preguntemos si la crisis y las catástrofes inesperadas pueden desviar los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Habrá giros inesperados en la vida? ¿Verdad? Las cosas según las planificamos siempre se dan así. Pues estamos hablando de la vida. Hay veces que usted planifica algo para el día y no se da. Levanta usted y dice, oh, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. El hombre propone y Dios dispone, dicen por ahí. Es la verdad. Diga usted, si Dios quiere, dice la palabra de Dios. Nosotros a veces nos afanamos en planificar las cosas. Nada malo en usted ser organizado, en usted tener una agenda, ¿verdad? Porque así usted puede utilizar el tiempo al máximo, ¿verdad? Hay personas quienes son bien organizados y pueden recordar las cosas. Yo necesito apuntar todo, ¿verdad? Como aquella pareja de ancianos que van al médico y le dice, mire, tienes que apuntarlo todo. El médico le dice, llegan a la casa, el señor le dice, voy a ir a buscar algo a la cocina.
La esposa le dice, mi amor, ¿me puedes traer una bolita de mantecado? Así sí, mi amor, ¿cómo no? Y ella le dice, pero apúntalo. Y él le dice, pero ¿para qué? Una bola de mantecado, ¿te vas a apuntarlo? Apúntalo, mi amor. Dice, ¿qué te vas a apuntar? Dice, ¿le puedes echar de los sprinkles eso de chocolate? Le dice, sí, mi amor, sí, pero apúntalo, mi vida, apúntalo. La cuestión es que él dice, ¿pero para qué voy a estar apuntando? Nada, si son una bola de mantecado y unos sprinklers. Le dice, está bien, pero ¿me le puede echar un poquito de sirope de ese de fresa que nosotros compramos? Y dice, seguro, mi amor, pero apúntalo. El médico dijo que lo apuntara. Dice, ¿pero qué voy a apuntar? ¿Me bola de mantecado, los sprinkles de chocolate, el sirope de fresa? Dice, pero apúntalo. ¿Qué voy a apuntar? Y se va para allá. Cabo de media hora regresa con un huevo y tocineta. Y dice, mi amor, se te quedaron las tostadas. Aquí hay que apuntar las cosas, ¿verdad? Es necesario nosotros ser organizados con el tiempo. No nos podemos afanar muchísimo. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros pensamos que tenemos todo fríamente calculado y las cosas cambian. Y eso como que nos llena de desesperación. Eso es lo que yo hace una vez, apunta, el doctor me dio esa apunta, y ella es todo nada. Y pues yo revuelvo y le dije, no apunte. ¿Ves? Ya. Sí, y yo soy el que tengo la culpa de eso, hermano. Pues mira, cuando la situación se torna así, sombría, que cambia la situación, si nosotros buscamos al Señor, Él permite que nosotros le encontremos. Siempre está ahí, esperando que nosotros le llamemos. La historia de Ruth es una historia de pérdida trágica. Yo tengo un problema con esa palabra, la palabra trágico. Para mí la palabra trágica como que es... Para el creyente no debería haber nada trágico, al menos en nuestra vida. La palabra nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Trágico es morir sin Cristo Jesús. El que tiene a Cristo Jesús, por malas que parezcan las situaciones, y hay situaciones que son terribles, no vamos pretendemos tapar el cielo con la mano. Sin embargo, trágico como que es superlativo. Exacto. Pero también es una historia de fidelidad, como ustedes muy bien han dicho. Ruth fue fiel a su familia, a su Dios, y Dios fue sobremanera fiel con ella. Vamos a estar repasando esto. Esto es una historia hermosa. Por demás, aquí tenemos una pregunta para comenzar. Estoy seguro que ustedes habrán meditado sobre esta pregunta ya. ¿Cómo pueden las promesas de otras personas servir como una fuente de esperanza cuando se enfrenta a una situación desesperada? De momento estamos ante una situación que nos llena de ansiedad, de desesperación, y recibimos una promesa de parte de otra persona. ¿Puede eso ayudarnos a superar la situación? ¿O de qué manera nos puede ayudar, hermana Rosana? Claro, porque es un apoyo bien grande que uno tiene. El Señor envía personas que estén al lado de uno para esas situaciones difíciles. Amén. Hermano Héctor, ¿está de acuerdo con eso? No le veo sentido a la pregunta. ¿Cómo pueden las promesas de otra persona? ¿Quién es esa otra persona? Otra persona. ¿Eh? No la misma, otra. Otra. Cualquier otra. No, pero yo veo la lógica que usted está buscando en la pregunta. Me gusta el análisis. Sí. Adelante. Pues, no sabiendo quién es esa otra persona, no sé cómo, entonces puede tener algún impacto lo que ella haga en mi vida. Yo tendría que conocer a esa persona para que ella entonces, al hacer esa promesa, yo la entienda. Estamos de acuerdo. ¿Sabes lo que dice? El refrán en inglés que dice, great minds think alike. Pues yo cuando estaba enfrentando esta pregunta, yo hice un análisis, ¿verdad? Igual que eso. Cuando uno formula una pregunta, el asunto aquí no es que usted esté bien en su contestación o no.
es que su contestación vaya acorde con el análisis que usted haga de la pregunta. Esa pregunta se presta para ambas contestaciones. Lo que dice la hermana Rosana, yo estoy de acuerdo con ella. Ahora, la aclaración que hace el hermano Héctor, me parece que es muy atinada. ¿Por qué? Porque si el pastor a quien yo conozco hace 30 y pico de años me hace una promesa, ¿verdad? No va a ser una promesa sin fundamento, ¿verdad? Va a darme palabras de aliento, una palabra de esperanza, pues eso me puede llenar, como dice la hermana Rosana, de ánimo, de esperanza precisamente. Ahora, esa otra persona, si es un particular, alguien que uno no conoce, o alguien que uno sabe que no cumple sus promesas, pues, y por eso es que hay otra pregunta. No sé si alguien quería decir algo. ¿Ibas a decir algo? No. Quizás podríamos decir que depende de la persona. Depende de la persona. ¿Quién es esa otra persona, verdad? Esa palabra otra me parece que también está ahí un poquito problemática. ¿Cómo la fidelidad de Dios, y estas preguntas están aquí verbatim, ¿verdad? Palabra por palabra como están en el material. ¿Cómo la fidelidad de Dios te ayuda en los tiempos difíciles a prepararte para los tiempos buenos? Ahí me parece que está el contraste entre lo que la persona te dice y lo que es la presencia de Dios en tu vida. Un dato curioso. Hoy yo fui a echar gasolina, estaba en Bajura y salía de trabajar y tenía mi identificación, entonces el porte de identificación yo le he dicho, yo tenía uno que se había dañado y la nena me regalaron otro, me regaló otro que dice, I, corazoncito, Jesús, ¿verdad? I love Jesus. Pues estoy esperando en la fila y este señor norteamericano se vira y me dice, era una persona, estaba harapiento, con el pelo todo ensortijado y no se veía, parece que estaba trabajando en mecánica o algo. Entonces él me dice, "You love Jesus?" Y yo le digo, "Yes, I do." Entonces me hizo una pregunta bien interesante. Me dice, "What have you done for Jesus lately?" Entonces yo, de inmediato, le contesté, "Not enough. Not enough, no suficiente." ¿Qué has hecho por Jesús últimamente?" Me dijo. Y yo le dije, "No suficiente." Estamos en la fila, está pagando y yo estoy a punto de no suficiente. Y le dije, "And I'll never do enough." Y nunca podrá ser suficiente. Y eso fue un intercambio que tuvimos, les digo, si fueron 25 segundos, fue mucho. Entonces él me dijo, "I asked somebody that same question not too long ago." Le hice esta misma pregunta a alguien no hace mucho tiempo. Pero no te voy a aguantar en la fila. Cuando salga, hablamos. La cuestión es, pues yo salgo, voy a echar gasolina, la Karina conmigo, y yo miré, pero está en la bomba de atrás. Resulta que este señor, él me dice, "I'm homeless", pero él se ha dedicado a ayudar a personas a reconstruir hogares, etc. Creo que hay unas noticias de él que lleva 900 y pico de días viviendo de ambulante, pero se ha dedicado a ayudar a reconstruir hogares. Entonces allá en Bajura, en hay una casa verde, la casa verde del árbol, qué sé yo qué. Esa casa, creo que es una de esas casas que él ayudó a reconstruir. Entonces me enseñó fotos y todo. Él estaba en Ucrania y un montón de lugares. Pues el Señor se nos revela de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces él estuvo hablando conmigo y él me dice, "Don't you feel the Holy Spirit here?" ¿No sientes el Espíritu Santo aquí? Me decía. Y el asunto, mientras yo terminé de echar gasolina, estaba Karina en el carro y él me dice, cuando yo me asomé, yo sé que la nena se asustó, porque la verdad que era una persona impresionante cuando uno lo ve de primera instancia. No tengo el celular, pero me tiré una foto con él. Porque me pareció ese momento un momento especial. ¿Verdad? El Señor nos visita de diversas maneras. Entonces uno se pone a racionalizar también. Uno dice, hay personas quienes a veces se aprovechan de lo que uno tiene puesto para ver qué ellos te pueden sacar, etc. Pero fue algo muy genuino. E independientemente de cuál haya sido su intención, que yo presumo que haya sido una sincera y genuina, para mí fue una bendición. Y para Karina también.
¿verdad? Y es algo que yo voy a atesorar. Y el Señor pues se nos revela de muchas maneras, y esos son los momentos que uno ve la fidelidad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Pero no que le haya tomado mucho tiempo para dar ese ejemplo. Pues la pregunta permanece. ¿Cómo la fidelidad de Dios te ayuda en los tiempos difíciles a prepararte para los tiempos buenos? Y los tiempos buenos pues asumimos a nosotros que son los tiempos que no son difíciles. Hermana Úrsula. Y si cuando estamos en un momento de algún problema fuerte que nos deprime, que nos entristece, y nos acercamos a Dios y sentimos el poder de Dios con nosotros, ayudándonos a superar la situación que estemos pasando. Y uno realmente siente ese amor de Dios y ese apoyo y que esté cerca de uno, lo siente uno tanto que cuando pasa la situación, como que uno puede agradecer más, porque entonces está como más lleno de Dios, de su Santo Espíritu y todo, porque al tener la situación y ver el apoyo de Dios, pues ya ahí nos descansamos, nos sentimos relajados, y entonces pues pasó la situación y pues seguimos más firmes y hablando a las otras personas de lo que sucedió. Por lo tanto, es positivo. El sufrimiento trae algo positivo luego. ¿Alguien quiere añadir lo que dice la hermana Úrsula? Me parece que la contestación de ella también es muy acertada, ¿verdad? Y la pregunta en sí presume que nosotros sabemos cómo es que identificamos la fidelidad de Dios en los tiempos difíciles. Porque en los tiempos difíciles muchas veces, si no estamos realmente enfocados, no estamos en comunión, y es lo que suele suceder, ¿verdad? Los tiempos difíciles amenazan con quitarnos el gozo, con robarnos de la comunión con Dios. Y en ese momento, pues, estar enfocados en lo que es la fidelidad de Dios en medio de la tormenta, se torna un tanto difícil. Añadiendo la dificultad que ya está representada por el problema, pues la pregunta presume que sabemos cómo es que identificamos la fidelidad de Dios en esos tiempos. Pues vamos a ver 5 puntos respecto a la biografía de Ruth. Primeramente, ya ustedes lo dijeron, ¿verdad? Sabemos que ella era de allí de Bayamón, de Atoteja, de Moab, ¿verdad? Acompañaba a su suegra de regreso a Judá, y allá se casó con un pariente de Noemí, con Booz. No sabemos bien el nombre lo que significa el nombre de ella. Sin embargo, algunos dicen que pudiera significar compañera o refrigerio. Cualquiera de las dos que signifique, o si no significa ninguna de las dos, yo creo que no va a cambiar realmente la realidad de quién es ella. Yo digo que los nombres sí son parte de la identidad del individuo. Hay instancias en las cuales nosotros a veces vemos personas y nos decimos, ella no parece una Susana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que parece una Susana? ¿Verdad? Pero hay nombres que llevan significado por lo que nosotros sabemos de la historia. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no le pondría Adolfo a un hijo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo presumo que habrá muchos Adolfos que sean buenísima gente. Por eso, Judas, ¿quién le pone Judas a un hijo? Pero no todos los Judas en la palabra eran individuos traicioneros, ¿verdad? Al igual que no todos los Jesús, ni todos los ángeles son buena gente. Como decía Tony Croato, ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno. Pues el nombre de ella realmente, esto es simplemente un detalle que nosotros consideramos. Ahora, los moabitas eran descendientes lejanos de Lot, el sobrino de Abraham. Y sabemos que en el tiempo de entrada de los israelitas a Canaán, los moabitas eran idólatras y trataron de
de que Balaam pronunciara una maldición sobre Israel. En Números 22 está este detalle. Y como resultado de su matrimonio con Booz, Ruth se convirtió en una ascendiente del rey David y, por supuesto, en esa línea, como nos menciona Mateo en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra mujer aparece en esa línea? Insólito. Rahab la ramera y esta moabita. Fíjense, y este asunto de la pureza que muchas personas hablan, ¿qué es lo que hay puro? Pues lo que el Señor espera que nosotros tengamos puro es el corazón, ¿verdad? Nuestro interior. Pues vamos a ver, no sé si esto se escucha, la parte del principio no se oye, pero creo que coge volumen ya mismo. El libro de Ruth es la historia de la tragedia y el triunfo de una familia en el Israel antiguo. La historia comienza con Elimelech y su esposa Noemí. Junto con sus 2 hijos viajaron a Moab para escapar el hambre en Belén. El esposo de Noemí murió. Sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Luego los hijos murieron y dejaron a Noemí en una posición muy complicada. Ruth, una de las nueras de Noemí, accedió a viajar con Noemí de vuelta a Belén. Dejó atrás su tierra, su familia y sus dioses. Una increíble decisión que la definió, pues eligió la tierra de Noemí, ser de su familia y adorar a su Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al final de cuentas, Ruth se casó con Booz, un pariente de Noemí, y tuvieron un hijo, el abuelo del rey David. Para realmente comprender los apuros de Noemí, las decisiones de Ruth y las acciones de Booz, necesitamos observar con detenimiento su contexto cultural, social, económico, religioso y geográfico. El autor del libro de Ruth coloca a los eventos de este libro en los días cuando los jueces gobernaban sobre las tribus de Israel. Los israelitas terminaron la transición de ser nómadas a una cultura agraria durante el periodo de los jueces. Cambiaron sus tiendas por casas, hicieron pastizales para su ganado y desarrollaron granjas para producir cosechas. La situación de vida de Ruth encaja el periodo de castigo y restauración en días de Gedeón y los israelitas. Los madianitas oprimieron a Israel por 7 años, robando su ganado y destruyendo sus cosechas. La guerra les negó la paz y la estabilidad que necesitaban los ganaderos y agricultores para realizar su trabajo. Bajo dichas circunstancias, las familias se trasladaron a territorios más seguros con la esperanza de que su situación mejorara. El autor identifica una hambruna como la razón por la que Elimelech dejó Belén en Judá. Las hambrunas ocurrían en Israel debido a la lluvia irregular e insuficiente. En épocas de inestabilidad política, los ejércitos invasores destruían las cosechas, provocando el hambre por medios artificiales. La falta de cosecha resultaba en pérdida de propiedades o la esclavitud del campesino que usaba su tierra y sus cosechas futuras como garantías de préstamo. Los eventos en el libro de Ruth ocurrieron en 2 lugares geográficos. El libro comienza y termina con los personajes viviendo en el pueblo de Belén en Judá. La historia se trasladó al país de Moab por cerca de 10 años. Aunque la tierra de alrededor de Belén era rica en nutrientes e ideal para sembrar, la falta de agua negó su productividad. Los campesinos dependían de las lluvias de temporada en el tiempo correcto y en cantidades suficientes para proveer agua a los sembradíos. Además, el área alrededor de Belén proveía buenos pastos para ovejas y otro tipo de ganado. En tanto, el territorio de Moab probablemente se extendía del río Jaboc al final del Mar Muerto en el sur, más tarde se ubicó en la región al sur del río Arnón. Los perennes arroyos regaban la tierra y la hacían ideal para el ganado y el desarrollo agrícola. La tierra de Moab incluía extensos campos. Elimelech comparó la esterilidad de su propiedad en Judea con las condiciones fértiles en los campos de Moab y decidió buscar refugio para su familia en la tierra de los descendientes de Lot. Un poco después de su llegada a Moab, Elimelech murió y dejó a Noemí como una inmigrante viuda con 2 hijos, Malón y Kelión. Noemí vio sus aprietos mejorar cuando sus hijos se casaron con mujeres moabitas, pero su alegría duró poco, pues en 10 años sus 2 hijos
Malón y Kelión murieron. Las noticias que el hambre en Judá había terminado llegaron a Noemí. Decidió regresar a Belén acompañada por las esposas de sus hijos, Orfa y Ruth. Durante el viaje, Noemí instó a Ruth y a Orfa a volver a la casa de su madre y a buscar un marido. Al principio, ambas reafirmaron su decisión de ir con Noemí, pero la insistencia de Noemí tuvo éxito con Orfa. Pero Ruth permaneció firme en su decisión de ir con Noemí. Dio un apasionado discurso en que declaró su fuerte deseo de abandonar su familia y sus dioses para abrazar la familia y el Dios de Noemí. Hizo un voto solemne de devoción de por vida a Noemí y lo enfatizó al invocar el nombre personal hebreo de Dios, Jehová, en lugar del nombre más general. Kelión. Noemí vio sus aprietos mejorar cuando sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Pero su alegría duró poco, pues en 10 años sus 2 hijos, Malón y Kelión, murieron. Las noticias que el hambre en Judá había terminado llegaron a Noemí. Decidió regresar a Belén acompañada por las esposas de sus hijos, Orfa y Ruth. Durante el viaje, Noemí instó a Ruth y a Orfa a volver a la casa de su madre y a buscar un marido. Al principio, ambas reafirmaron su decisión de ir con Noemí, pero la insistencia de Noemí tuvo éxito con Orfa. Pero Ruth permaneció firme en su decisión de ir con Noemí. Dio un apasionado discurso en que declaró su fuerte deseo de abandonar su familia y sus dioses para abrazar la familia y el Dios de Noemí. Hizo un voto solemne de devoción de por vida a Noemí y lo enfatizó al invocar el nombre personal hebreo de Dios, Jehová, en lugar del nombre más general, Elohim. El último versículo en el libro de Jueces describe el ambiente religioso y moral del libro de Ruth. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los israelitas experimentaron extremos de devoción religiosa al Señor y de deserción. Establecerse en la tierra impactó la vida religiosa de Israel de varias maneras. Primero, al estar separados geográficamente uno del otro hizo disminuir la unidad que habían experimentado al viajar como un grupo más grande. Segundo, la abundancia y lujos de Canaán hicieron que las personas desarrollaran una actitud de autosuficiencia más que de gratitud por la provisión de Dios. Finalmente, la influencia cananea y su maldad los llevó a entremezclar creencias y prácticas que corrompieron la adoración israelita a Dios. La fidelidad al Señor evidente en el libro de Ruth indica que algunas personas permanecieron fieles a Dios. La decisión de Ruth por abandonar los dioses de Moab y servir al Señor muestra la devoción y la fidelidad de Noemí a Dios. Booz invocó la bendición del Señor sobre sus trabajadores al llegar a sus campos, y su elogio a Ruth y su devoción a Noemí incluyó una declaración de fe. Noemí y Ruth volvieron a Belén durante la cosecha de la cebada. Booz, descrito como un hombre rico, se beneficiaba por las condiciones favorables del campo. Compartía su prosperidad al mantener la provisión para los pobres ordenada en la ley mosaica. En lugar de cosechar el total de sus campos, dejaba las esquinas sin tocar, para que los pobres pudieran espigar lo que quedaba para alimentar a sus familias. Esto hizo Ruth y de ese modo Booz la conoció. Diversos eventos siguieron a la llegada de Noemí y Ruth a Belén que propiciaron que Ruth conociera a Booz, un pariente de Elimelec. Noemí dio a Ruth instrucciones sobre cómo acercarse a Booz para ver su disposición a acceder a un matrimonio de levirato. Booz respondió positivamente a la propuesta de matrimonio de Ruth y ofreció hacer lo que ella le pedía. Le informó a Ruth sobre un pariente más cercano que él. Pero cuando el pariente más cercano declinó la oferta, Booz asumió el rol de pariente redentor. La historia de Noemí y Ruth refleja los valores sociales dominantes de los hombres en tiempos antiguos. Se ilustran 2 importantes temas en el libro de Ruth para mantener la propiedad tribal a través de la redención y cómo perpetuar el nombre de la familia a través de la institución del matrimonio por levirato.
El derecho a la redención y el levirato no se conectan en la ley mosaica. La tradición requería que por el matrimonio por levirato, el redentor retuviera la propiedad familiar y previniera que una familia quedara en extinción. La tradición compelía al pariente más cercano a casarse con la viuda del pariente fallecido con la esperanza que el matrimonio produjera un niño varón que pudiera considerarse el hijo de quien había muerto. El nombre y la propiedad del fallecido entonces pasarían al nuevo heredero. El casamiento de Booz y Ruth cumplió esta tradición. Ruth dio a luz a un hijo varón a quien la comunidad nombró Obed, que significa siervo. El nacimiento de Obed revirtió la desafortunada muerte del hijo de Noemí, que murió sin herederos. De acuerdo a la ley del levirato, Obed ahora era considerado el hijo de Malón. Obed fue padre de Isaí, quien fue el padre de un niño llamado David, que llegaría a ser rey de Israel. Esta historia siempre me hace preguntarme qué pasó con Orfa, la nuera que regresó a Moab. Probablemente encontró un esposo, tuvo una familia y vivió una vida tranquila y común y corriente. Pero Ruth, que tomó un gigantesco paso de fe, dejó su hogar y negó a los dioses que creció adorando. Puso su fe en un nuevo Dios y escoltó a una viuda pobre a una tierra extraña que jamás había visto. Y Dios la recompensó grandemente. Encontró un esposo rico, restauró la propiedad de Noemí, dio a luz un hijo y aún más impresionante, se colocó en el linaje directo de Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga, hay mucho que se puede hablar respecto a la historia periferal, ¿verdad? De esto que vamos a estar considerando. Sin embargo, vamos a adentrarnos específicamente en lo que está particularizado en el pasaje bíblico que estamos estudiando. Porque de otra manera diluiríamos tanto y tanto la información, porque esto es suficiente material como para poder estudiar semanas. Si fuéramos a enfocar en los distintos asuntos, aspectos, ¿verdad? Que están presentados ahí. Pues vamos a ir al texto. Vamos a ver, como les decía, vamos a ir al final primero y terminamos con el principio. En el capítulo número 3, los versículos del 3 al 9, le voy a pedir a la hermana Lorian, si es tan amable, alguien le permite un micrófono para que ella pueda leerlo. Ruth 3, del 3 al 9. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Amén. Conocemos la historia. Ya ellos han regresado de Moab, ¿verdad? Están de regreso en Belén. Y hay un plan. Uno mira esto y si lo mira demasiado superficial, parece un tanto atrevido, ¿verdad? Porque solemos juzgar por lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Los mores que hay sociales. Y de hecho, en todos los tiempos eso sería un tanto atrevido, lo que ella hace. Pero hay quienes extienden, ¿verdad? Estiran la interpretación de lo que se está dando ahí. Lo miramos por lo que es. Ella fue a la era donde ella estaba espigando, recogiendo del sobrante, ¿verdad? De lo que estaba en la periferia de la cosecha de Booz, que ya había dicho que le permitieran estar allí para protegerla, básicamente. Le había dicho a los segadores. Pues
Noemí le da instrucciones, como acaba de leer mi hermana Lorian, de qué habría de hacer ella estando allí. Hay personas quienes han ido sobre qué significa eso de descubrirle los pies, pues precisamente eso. Dentro del contexto nos damos cuenta que la intención era que él le diera frío, porque dice que se estremeció a la medianoche. Le entró un frío de momento y él, cuando se iba a cubrir los pies, porque hay otros lugares donde ese asunto de cubrirse los pies significan otras cosas, ¿verdad? Entonces queremos pretender que no todo lo que se dice es exactamente lo que se está diciendo, pues ahí es literal. La sábana no le cubría los pies, a él se estremeció porque le dio frío y cuando mira, es allí que se encuentra a Noemí y él le pregunta a Ruth, se encuentra a Ruth allá a sus pies. Y ella le dice quién es, ¿verdad? Ahora, quien le gusta leer más allá y en la entrelínea, ¿verdad? Aquí hay algo que dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y vamos a ir a una pregunta que está directamente relacionada con esa expresión que se utiliza ahí. ¿Qué conexión tenía extiende el borde de tu capa con el papel de Booz como pariente redentor? Estuvimos en el video viendo lo que era el levirato, la ley del levirato. Si moría alguien, varón, y no había dejado un heredero, el pariente más cercano de ese varón por la ley del levirato se podía convertir en el pariente redentor, significando para que pudiera tener descendencia, ese pariente más cercano se casaría con la viuda para procrear, y los hijos que tuviere con ella, primogénito, vendría a ser heredero del fallecido. En el caso de Noemí, había un pariente más cercano que Booz. Había un fulano, literalmente, un fulano. No sé si había sutano, mengano y perencejo, pero por lo menos se nos relata en la palabra que había un fulano. Y Booz estaba consciente de ello. Fíjese que hay muchas cosas dentro de la narración que no se nos mencionan. Obviamente serían muchísimos más capítulos para nosotros poder enterarnos del microdetalle, ¿verdad? Una de las cosas que sí nos enteramos es que tan pronto Booz pregunta en la era sobre Ruth, ya todos conocían quién era ella. Ella se había hecho notable, ¿verdad? Notoria. Ella y Noemí. Ella es la nuera de Noemí que regresó con ella de Moab. Y Booz se dio por enterado. Ahora, esta expresión, esta pregunta que aparece allí, es para que nosotros podamos darle un significado. Yo entiendo que hay varias maneras de nosotros leer distintos textos. Una de ellas es de manera literal, que muchas veces es la manera safer, más segura, menos problemática de poder leer un texto. Sin embargo, hay unas instancias en las cuales obviamente no se puede leer de manera literal porque el significado sería demasiado extremo, como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo habla sobre ver la paja en el ojo del vecino sin ver la estaca que está en el ojo propio, ¿no? Si usted no puede ver la viga que está en su ojo, no es que usted tiene una viga literalmente, ahí está el lenguaje figurativo. Sin embargo, en instancias como esta, yo entiendo que pudiera ser un tanto peligroso querer añadirle significado. Pero vamos a ver la pregunta, que es parte del material didáctico. ¿Qué podría significar extiende el borde de tu capa con el papel de Booz como pariente redentor? Ya habiendo explicado lo que es pariente redentor, ¿qué podría significar en lo figurativo, en lo figurado? Esa expresión, hermana Rosana. Como un símbolo de autoridad. Un símbolo de autoridad, que él tiene autoridad, ¿verdad? Siendo ese pariente que está más arriba en la jerarquía. ¿Qué más? ¿Verdad? La manta está puesta para cubrir. Provee protección.
Obviamente, nuevamente, estamos añadiendo significado que tal vez esté implícito y lo más seguro no. ¿Qué revelan las acciones de Ruth sobre su carácter? Esto sí podemos nosotros considerarlo. Todo lo que sabemos de Ruth que ha sucedido hasta este punto, que no hemos leído ahora, pero sí conocemos la historia. ¿Qué cosas pudiéramos decir nosotros sin duda, sin miedo a equivocarnos sobre la persona de Ruth y su carácter, hermana Rosana? Que era dócil y obediente. Dócil y obediente. Hizo lo que su suegra le dijo. ¿Qué otras cosas podemos decir, hermana Ita? Era una mujer que tenía fe. ¿Tenía fe? ¿Algo más? Hermana Lucy. Parece que amaba a su suegra. Definitivamente, ¿verdad? Era una mujer que estaba llena de amor y particularmente por su suegra. Era leal, era íntegra, era arrojada. Tantas cualidades positivas. Era una mujer perseverante, sacrificada, trabajadora. ¿Verdad? Y muchas cosas podemos decir sobre ella basado en lo que nosotros vemos. Muchas cualidades buenas. Ella dejó el lugar de su parentela para ir a aventurar, como dicen por ahí, pero para apoyar a quien vino a ser su mamá, ¿verdad? Para su suegra. La suegra es la otra mamá. Vamos a ir a Ruth. Atrevida, en el sentido bueno de la palabra, seguro. Muy bien. Ruth 3, 10 al 17. ¿Alguien que guste leer esa porción? Hermana Angie, muchas gracias. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Amén. Muchas gracias, hermana Angie. Y aquí vemos la figura de Booz. Es una historia bien interesante, ¿verdad? Y podemos ver cualidades positivas, loables, en ambos personajes que estamos considerando en la historia. Ya vimos a Ruth, y aquí vemos a este varón, quien reconocía quién era ella, basándose en lo que los demás habían dicho, pero ciertamente él había también observado quién era esta dama, ¿verdad? Y las personas le reconocen a ella como mujer virtuosa. Qué palabra hermosa, ¿verdad? Que puedan decir de una mujer que es una mujer virtuosa, llena de virtudes que ejemplifican los más altos valores y principios a los cuales debe aspirar toda mujer. Pero este varón no se quedaba atrás, ¿verdad? Y vamos a ver que ustedes nos digan qué podemos saber sobre él. ¿Qué sabemos sobre Booz basándonos en lo que él dice, en lo que nos dice la palabra en esta porción? Un varón íntegro. Lo menos que podemos aprender de esa porción es que a él no le apestaban los pies, porque ella pudo dormir la noche a los pies de él.
Tenía un alto sentido de la higiene. Pero bromas aparte, pues era un varón íntegro, dice la hermana Lorian. Respetuoso. Fue honrado. Amén. Sí. Era justo, era dadivoso, era generoso, bondadoso. Me parece la palabra honrado es una de las que les cae muy bien, ¿verdad? Porque dadas las circunstancias, ¿verdad? Esto en nuestro país, alguien se entera de una historia como esta y de inmediato le dan un ángulo innecesario. Obviamente, ¿verdad? Es cuestionable que una dama vaya de noche y se acuesta a los pies de un hombre que no sabe ni siquiera quién es ella. Es una historia, ¿verdad?, que también es un tanto curiosa, pero nosotros no podemos juzgar la historia de la manera que se narra basándonos en nuestros modales, en nuestros valores de este tiempo, porque hay otro asunto que tiene que ver con una cultura completamente distinta a la nuestra, que por eso es que nosotros hablamos sobre el levirato. ¿Verdad? Lo que se perseguía aquí era precisamente que vos pudieras saber quién era esa que estaba ahí, porque aparentemente él no estaba del todo al tanto del interés de Noemí en que ellos pudieran casarse. ¿Verdad? Que ese es el fin ulterior que había dentro de este esquema. ¿Alguien había levantado la mano, hermana Lucy? Que a nosotros quizás nos choca, pero hay que verlo en el contexto, en la cultura de ellos, porque ella fue aconsejada por su suegra. La suegra tenía que saber lo que había. Exacto. Y cómo se iba a ver el asunto. Correcto. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que hoy día, pues, y esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Nosotros a veces evaluamos a base de nuestra experiencia, a base de nuestros tiempos, a base de nuestra cultura, y eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Evaluamos a base de lo que es nuestra experiencia y nuestro referente. Sin embargo, estamos hablando de un tiempo completamente distinto. Y la figura de la mujer en la sociedad, una mujer sin un hombre, pues estaba a la merced de la sociedad, ¿verdad? Dependían de la bondad de las personas quienes les rodearon. Pues Booz vemos que no se aprovecha de ninguna manera de esta circunstancia. Era un varón íntegro, justo, y no solamente por la manera que él actuaba con ella, sino por todo lo demás que nosotros aprendemos, ¿verdad? Él observaba la palabra. Y yo me atrevería a ir más allá, ¿verdad? Porque cuando usted conoce a las personas quienes son íntegras, que son justas, que son dadivosas, que son temerosos de Dios, pues no es solo que cumplan con la palabra, sino que su vida ejemplifica lo que es ser un servidor de Dios, lo que es ser un hijo de Dios. Pues él estaba pendiente a las necesidades de su prójimo. No era solamente para él, no era la ley del embudo como lo que nosotros conocemos en estos días, ¿verdad? Hay personas que todo para acá y nada para allá. Pues él consideraba a todas las personas que le rodeaban. Pues aprendemos muchas cosas buenas también de este varón en esta porción. Vamos a ir al último capítulo. Como les dije, estamos al final, pero me parece que al principio hay mucho que podemos aprender de la historia, y me parece que, y por esto lo dejo para el final. 9 al 17 de Ruth 4. ¿Alguien que guste leer esa porción? ¿Alguien que no guste leerlo? Hermana Rosana, muchas gracias. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén,
y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Gloria a Dios. Y esta porción también es una porción bien interesante, ¿verdad? Hay mucho que podemos decir aquí. Una de las porciones que para mí sobresalen mucho aquí es la manera que se evalúa la figura de Ruth y el valor que tiene ella para Noemí. Fíjese que dice esta porción que acaba de leer mi hermana Rosana: y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y eso se presta para mucha interpretación. Sin embargo, nuevamente, en lo literal, significa exactamente lo que dice. Es una mujer de gran valor. Y hemos hablado sobre distintas características de Ruth. Ahora, parte del enfoque del estudio es la redención. ¿Qué significa ser redimido? Porque los que estamos aquí hemos sido redimidos, ser comprados por precio, ¿verdad? ¿Por qué es que decimos que los cristianos hemos sido redimidos? Porque Cristo nos compró con su sangre. Y cambia nuestro derrotero, cambia completamente. Y vamos en una dirección y ya le pertenecíamos a otro amo. Y el Señor dijo: no, lo quiero para mí. Y paga el precio para que, no nuestro valor, sino el precio de rescate. Estábamos destinados a una condena. Y el Señor nos rescató. Pagó el precio, como dice el pastor, para que nosotros no tuviéramos que sufrir esa condena. Obviamente nosotros teníamos que aceptar el ser redimido. En el caso de Ruth, vemos nosotros que Dios obró sobre su vida de diversas maneras. Era una mujer moabita. Y lo que aprendemos respecto a los moabitas es que ellos servían a dioses paganos, múltiples dioses. El destino de alguien en ese lugar, pues sería la condena eterna de su alma. Pero fíjese que si entresacamos, ¿verdad? Y vemos a Ruth, la historia de Ruth se parece más a nuestra historia que nuestra historia a la de muchos otros personajes de la Biblia, porque nosotros no éramos judíos. Los mismos judíos hoy día tienen igual posibilidad que nosotros, pero muchas personas arguirían que todo lo contrario, dado que se encuentran en un ambiente donde hay mucho anticristianismo, ¿verdad? Mucho anticristo. Estoy hablando en el sentido de la retórica que se utiliza en el diario. Pues la historia de redención de Ruth es una compartida por su suegra. ¿De qué manera la redención, y vemos nosotros que Ruth es redimida porque ella acepta el Dios de su suegra, pero ¿en qué sentido Ruth viene a ser redención para Noemí? Por la descendencia, por la parentela del hijo, que no quedó así. En Ruth se perpetúa la descendencia de esa familia, de Noemí, de Malón, y como bien se señala aquí, se posiciona ella
en línea directa con nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, cuando miramos, si fuera Ruth o fuera cualquier otra persona en esa línea, eso no significa tanto como haber nosotros tenido la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús. No sé si ustedes entienden lo que estoy presentando, ¿verdad? Hablamos sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y vemos todos estos ascendientes y es fantástico, ¿verdad? Poder identificarlos. Ninguno de ellos necesariamente sabía que ellos estaban en esa línea de parentesco con el Redentor, con el que vendría a redimir a toda la humanidad. Quienes venimos después, sí estamos en una posición de ventaja porque sabemos, o al menos estamos en la posibilidad de poder conocer a quien era ese Redentor. No obstante, no deja de ser esto una hermosa historia de redención en sentidos múltiples. ¿Verdad? Pues aquí Booz presenta nuevamente, o vemos nuevamente el carácter de Booz presentándose delante de los testigos. Fíjense que aquí nada era tras bastidores, nada era a puerta cerrada, todo fue a viva voz. Y me parece que aunque esto es parte de la historia, ¿verdad? Parte de la narración, si fuéramos a pretender desprender una enseñanza de la vida de las personas quienes merecen ser emuladas, en la vida de Booz vemos que todo era transparente. No había engaño en este varón. What you see is what you get. Las personas sabían a qué atenerse. Y él no quería tomar ventaja por las posibilidades que se les presentaran, porque él pudo haber hecho, como decimos en puertorriqueño, haber hecho una trampa. Iba a decir un chanchullo, ya lo acabo de decir. Pudo haber hecho alguna trampa para que fulano no se enterara, pero el problema con las trampas es que siempre salen a la luz. Pues él dijo, si él no te redime al día de mañana, entonces, bueno, si él te redime, redímate. Pero si no te redimiere, entonces yo te redimiré. Y aquí fue todo a viva voz, fue a la luz pública y las personas expresaron bendiciones sobre él y bendiciones sobre su familia. Hermana Lucy. Yo leyendo el libro de Jueces, ¿verdad? Que aparentemente como que había carencia de valores en esa gente. Sin embargo, esto es una ilustración de una comunidad que mantenía ciertos valores. Amén. Y al menos había algunos individuos, ¿verdad? Y eso suele suceder, ¿verdad? Puede haber una región que uno ve mucha oscuridad, sin embargo, aquellos quienes alumbran con la luz de Cristo, pues siempre van a ser un farol bien intenso. Y por lo general, los que están en la periferia, ¿verdad? Inmediata, se contagian, ¿verdad? La luz rebota sobre ellos. Y vemos nosotros como las personas ciertamente reconocían quién era Booz. Fíjense que aquí hay otra historia dentro de la historia que tiene que ver con la prosperidad. Y esto es una palabra muy peligrosa en distintos ámbitos, ¿verdad? Y uno proclamar o hablar, decir la palabra prosperidad en el contexto de la iglesia, pues se puede prestar para mala interpretación. No obstante, la prosperidad más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios es precisamente eso, ¿verdad? La fortuna. Y cuando hablamos de fortuna, es la riqueza. Pues la fortuna que poseemos los cristianos es precisamente que somos hijos de Dios. No tiene que ver nada con material. Sin embargo, el Señor no deja de proveer material. Hay personas quienes pudieran mirar en la dirección de la historia de Ruth y decir, pues ella se casó con el magnate
de Belén. Era un hombre, era mayor. Pues precisamente él le dice, tú pudiste haberte fijado en los jóvenes, pero te fijaste en mí. Y obviamente no es que ella se hubiese fijado en él, es que Noemí le dijo que ese era el que era. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros, ¿verdad?, interpretar o no interpretar, pero él estaba claro respecto a cuál era la circunstancia. Nuevamente, las personas pudieran leerlo y querer leer una novela turca allí. Nuevamente, el contexto cultural, el contexto de la formación de un hogar, de una familia, va mucho más allá de lo que es la apariencia, mucho más allá de lo que es el físico. Tiene que ver con cosas mucho más de mayor neuralgia, ¿verdad? Cosas mucho más importantes, como lo que es la estabilidad en la formación de lo que es la institución de la familia. Para aquel que teme a Dios, formar un hogar debe ser importante dentro de lo que el Señor define que debe ser esa institución. Si hay algo importante, es precisamente que debe ser en el temor de Dios. Pues eso es lo que procuraba vos. Quería formar una familia, quería redimirla a ella. Fíjense que también está pensando primeramente en ella antes que en él mismo. Obviamente, él en sus palabras podemos desprender que él está reconociendo cuál es su fortuna. Él dice, ¿verdad? Vemos, es una historia, si no paralela, casi paralela a la historia de las mujeres estériles en la Biblia. Yo después de esta edad, ahora puedo tener un hijo. Pues él también. A esta edad Dios me va a dar una esposa. Y le dio no solamente una esposa, sino que también le dio un hijo que él reconoce dentro de la ley del levirato, sería descendiente de Malón, pero no por eso dejaría de ser hijo suyo. Por eso el otro no la quiso, por eso el otro no quiso redimir, Exacto. porque no quería la viuda, él quería el terreno, pero No quería la heredad, pero no lo quería. exactamente, no quería dividir la herencia de él con la descendencia de ella. Pues ahí está el tema, me desvié y muchas gracias por traerme nuevamente el asunto de la prosperidad. A veces la prosperidad, bueno, la mayor parte de las veces me atrevería a decir, las personas enfocan en la prosperidad desde el aspecto material. Y eso les impide poder ver lo que es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad en Cristo Jesús tiene nada que ver con lo material. Que lo material es necesario para nosotros poder subsistir, seguro, ¿verdad? Porque usted necesita comerse algo que es concreto. Sin embargo, eso que es concreto que usted se come no le provee la vida eterna. La verdadera prosperidad tiene que ver con la redención en Cristo Jesús. A ver, ahí está la pregunta de esa sección. ¿Cómo puede ser Ruth o cómo es una bendición para las personas en el tiempo contemporáneo, en el día de hoy? Obviamente, partiendo de la premisa que es una historia que las personas conocen. Podríamos decir para nosotros. Yo sé que las preguntas aquí están formuladas un poquito general. Pero bueno, ella es una fuente de bendición porque el ejemplo de ella, que lo más que podemos decir es primeramente ella a aceptar al Señor, porque eso fue lo primero. Amén. Eso fue lo primero. Sí, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios y por eso ella hizo todo. Ella hizo cosas ahí que no eran de su cultura ni nada. Amén. Y se refería a Dios como Jehová por su nombre íntimo, ¿verdad? No como Elohim. Pues eso, ¿verdad? Eso fue lo primero. ¿Qué más? ¿Verdad? Su ejemplo, todo lo que tiene que ver con su ejemplo, su aceptación del Señor, su ejemplo de obediencia y de todas las cualidades que hemos presentado, ¿verdad? Su virtuosidad, todo eso es de bendición para nosotros. Amén. ¿Verdad? Un buen ejemplo para las mujeres seguir.
pero para los hombres también. Bien importante, ¿verdad? Ver lo que Dios demanda de nosotros a través de las historias que podemos nosotros considerar. ¿Alguien más? También podemos ver, ¿verdad?, que como pues como la salvación es para todos, porque ella no era del pueblo del Señor. Amén. Y sin embargo, está en la misma genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que la salvación es para todos. Gloria a Dios. Amén. Antes de ir al final, que es el principio. Dios puede sorprendernos con aquellos a quienes elige usar para llevar a cabo sus propósitos. Nos favorece cuando elegimos vivir con integridad. Ahora, y ustedes han mencionado esta palabra ya, pero me parece que definir la palabra integridad es importante antes de ir a la pregunta. ¿Qué significa ser íntegro? Y yo creo que esta palabra la hemos definido en distintas ocasiones. ¿Verdad? Íntegro. De una sola pieza, completo. Por lo tanto, hay algo desfigurado en la palabra cuando dicen que la persona es una persona íntegra, ¿verdad? No es que tiene un brazo por allá, una pierna por acá, el pie por allá. Pero, ¿qué significa eso? ¿Usted iba a decir algo? Ser una persona verdadera, siempre anda con la verdad. Amén. Todas las cosas que hace las decide en base a la verdad. Una persona que no tiene tacha, ¿verdad? Una persona intachable. Exacto. Rosana. Pues que tiene que ver con el carácter de la persona, un carácter o sea, que sea paralelo en todas las áreas, que no sea una debilidad aquí, entonces en otra no, así, sino que es íntegro. Exacto, ¿verdad? Tiene que ver con la honestidad, hermana Ita. Exacto. Exacto, exacto. Amén. Pues entonces podemos ir a la pregunta porque ya sabemos lo que significa la palabra. ¿Qué acciones podemos tomar para fomentar la integridad, para promover la integridad en otros? Hermano Héctor se está sonriendo, yo creo que él tiene una contestación. ¿Cómo podemos fomentar la integridad? Siendo íntegro. Esa es la mejor manera de nosotros poder fomentar la integridad, ¿verdad? Hermano Héctor, adelante, que se animó. No tengo la contestación. ¿Qué acciones podemos tomar para fomentar la integridad? Wow. Bueno, sabemos que la integridad tiene que ver con el carácter, tiene que ver con, ¿cómo te diría? Bueno, se me olvidó. ¿Qué acciones podemos tomar para fomentar la integridad? No sé. Yo lo que estábamos diciéndolo ahora, ¿verdad? Yo creo que la contestación casi al unísono fue siendo íntegro. Sí, siendo. Pero porque me preocupa que la hermana Ita está diciendo eran. Está hablando de los que estaban en la Biblia. Está bien. Porque hoy día hay hombres íntegros. Pues en la Biblia tampoco hay tantísimos, ¿verdad? Hay muchos. Hermano Héctor, es que tal vez es una cualidad rara, lo cual es preocupante. no. Seguro. Hermano Héctor, le quité la palabra nuevamente. No, es que no sé, porque, o sea, sé, pero no puedo explicarlo. Articularlo se nos está haciendo difícil. Sí, exacto. Yo sé lo que hay que hacer para... Pues vamos a hacer una tormenta de ideas. Yo le voy a decir algo y yo le doy el pie forzado y usted lo continúa. Una de las cosas que se dijo es que, ¿verdad?, ejemplificando lo que es la integridad, ¿verdad? Para fomentar la integridad, pues uno da un buen ejemplo, o sea, siendo íntegro uno mismo. Ajá. Y las personas te ven y pudieran llegar a la conclusión de que usted es un ejemplo digno de ser emulado.
¿verdad? De ser imitado. Cierto, cierto. Pero ¿qué acción podemos tomar? Es la parte que me tiene confuso, porque esto no es cuestión de una acción, sino la integridad surge de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de comportarnos y actuar. O sea, ¿qué acciones podemos tomar para fomentar esto? No sé. Hace mucho tiempo alguien me dijo, vas a encontrar que a diario vas a tener decisiones que tienes que tomar y en todas esas instancias va a haber oportunidad para hacer lo que es correcto o hacer lo que es incorrecto. ¿Cierto? Entonces, una acción, Sí. para ser íntegro, ¿verdad? Ejemplificar la integridad, es tomar la decisión de hacer lo que es correcto. Yo iba a decir proponernos el ser íntegro. Correcto. Es una acción porque tenemos que algo que quizás hay gente que sale más natural. Lo que dice el hermano Héctor, lo que está tratando de decir, ¿verdad? Que es parte del carácter del individuo. Que una persona es así ya, pero nosotros en general todos queremos ser íntegros, pero a veces no es que sale natural tampoco porque hay mucho pecado y muchas cosas. Okay. Que yo creo que hay que también procurar el ser íntegro. Muy bien. Hermana Lucy. Y voy a volver al hermano Héctor, que yo creo que se quedó con un deseo de decir algo. Sí, que más que fomentarlo, es que tú tienes que ser así, pero tú eres así cuando eres cristiano, porque la gente del mundo pues tiende a no ser tan íntegro a veces. Ok. Puede que hayan excepciones. Sí, hay un punto debatible ahí. Yo conozco personas que son cristianos y no son tan íntegros, y conozco personas quienes no son cristianos y son personas con altos valores. Sí, debe ser. Como ser honrado, una acción que hay que tomar una decisión, que puede llevar a eso. Sí. Correcto. Pero no necesariamente en un estado de ánimo. Uno puede estar así. Seguro. Siempre hacer lo que es correcto. Pero se ha ido perdiendo todo eso a través de los años, de que vivimos nosotros, lo que decía Natalia, de la palabra, que antes la gente con la palabra ya bastaba. Ahora está como Sí. que hay que curar los problemas. Fíjate, cuando miramos en la palabra, hay muchos ejemplos de varones y mujeres, quienes debieron haber sido íntegros, intachables, y son reconocidos como tal vez en la palabra, y no lo fueron. El rey David. Hablamos del rey David, ¿verdad? Es uno de los ascendientes principales, ¿verdad? El Mesías sería descendiente del rey David. Sin embargo, hubo intermitencia en su vida. No es que después él haya tomado la decisión de manera consciente de ser íntegro y de hacer las cosas como Dios manda. Es cierto, estoy de acuerdo. Bueno, el mismo Pablo decía que quería hacer lo bueno y no podía hacerlo siempre. Era nuestro padre. Seguro. Es una cosa que es un debate a veces en el carácter de uno. Sí. Hay personas cuyo solid state, ¿verdad? Cuya característica prevaleciente es ser ambivalente, lo que estaba diciendo la hermana Natalia. Hay personas quienes son así todo el tiempo, son ambivalentes. Usted no sabe cuál va a ser la decisión que va a tomar la persona. Ahora, puede que las personas quienes sean íntegras cometan errores. Una persona íntegra, intachable, usted dice, pero hubo un momento, hubo un desliz. Y esa fue la excepción, esa no fue la norma. No, seguro es todo lo contrario. Ahora, otro pie forzado, hermano. Pero otra acción que podemos tomar es enseñarla. Porque eso se enseña Seguro. a los hijos, a los nietos. Eso es lo que se aprende, la integridad. Porque pues si te enseñan esto, Amén. ¿verdad? Hablar concretamente sobre ello, que sea un tema de conversación. Denunciar lo que es contrario, eso es una acción. No aceptar el mal ejemplificado por aquellos quienes no son íntegros. Recientemente se dio este espectáculo, ¿verdad?, de uno de estas exponentes de la música urbana en nuestro país,
que ha venido a ser nuestro representante a nivel mundial. ¿Quién se ha convertido en el compositor número 1 en el mundo? Y yo sé, ¿verdad?, que hay muchos compositores en nuestro país que han sido reconocidos, laureados, y tal vez dentro del círculo íntimo cristiano, pues no son personas reconocidas porque tal vez parte de su letra, etcétera, pudieran no ser necesariamente cánticos que adoran a Dios. Sin embargo, decir que esta persona está al nivel de Rafael Hernández, o Pedro Flores, bueno, fue reconocido por la misma gente que manejan la música de estas otras personas. Pues, sin no continuar en el detalle, ¿verdad?, porque no estamos hablando sobre compositores puertorriqueños, aunque sí lo estamos haciendo, lamentablemente vemos nosotros la dirección que ha tomado, el giro que ha tomado el mundo. Nuestro país, cuando en distintas plazas de manera simultánea se transmite este bacanal, o sea, esta putrefacción de los más altos valores del ser humano, pues vemos nosotros lo que es contrario a lo que estamos nosotros diciendo que debemos promover. Pues lo que estoy diciendo, el pie forzado que le estaba dando a mi hermano Héctor, es denunciamos lo que es contrario. O sea, tenemos que expresarlo, ¿verdad?, que es una forma de enseñar lo que es la integridad. Pues cuando vemos los contrastes, esa es una acción. Tenemos que denunciar lo que no es. Amén. Yo sé que pudiéramos continuar hablando sobre este tema, hermana Lucy. Sí, que como dice Pablo, no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra potestades superiores, y eso es lo que está en el mundo. Realmente lo que yo noto cuando veo la noticia es que hay un espíritu de una cosa mala que está confrontando todos los buenos valores de la gente, tirándolos por el piso, haciendo confusión social, mental en la gente. O sea, que tú lo notas. Sí. Aunque no quieras mirar para allá, te das cuenta. Sí. Y es frustrante por demás. Sin embargo, la palabra nos dice que los tiempos se tornarán peores. ¿Verdad? Nosotros no vamos a ganar la batalla, o sea, aquí, de tratar de transformar las mentes de las personas, pero como decía el pastor, ¿qué acciones puedo tomar? Pues yo tengo que empezar conmigo. Tengo que enseñarle a mis hijos. Tengo que demostrar de manera no ambivalente mi postura respecto a aquellas cosas que deben ser y las que son. Pues esto me parece que es algo que debemos nosotros vivir constante y continuamente. Manuel, esto se me quedó con el micrófono en la mano, no sé si usted quería decirme algo. Quedó pensativo allí. Estaba pensando que integridad tiene que ver con amor. Y la persona que actúa con amor en todo lo que hace, no le hace daño al vecino, no le hace daño a nadie, pues eso es lo más importante para mí. Aparte de eso, pues entonces otras cosas que son de integridad, pues son el carácter, cosas que podemos nosotros, analizándonos nosotros mismos, entender cómo es que tenemos que comportarnos para ser íntegros. Amén, amén. Ese es como un concepto que es demasiado amplio. Sí. Y bueno. Muchas gracias. Y yo sé que es precisamente eso, ¿verdad? Un concepto amplio. Estamos viéndolo dentro del marco de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Como una de las cualidades dignas a ser emuladas de Booz y de Ruth, ¿verdad? Y que debe ser parte del carácter del cristiano también. Yo creo que no me permite acceder aquí. Vamos a ir al primer capítulo. Yo voy a leer esta porción para ir acelerando. Yo le decía que no iba a consumir tantísimo tiempo al final.
pero me parece que esta primera porción, la historia es hermosa completa, pero de este libro, las porciones que a mí más me tocan, la fibra emocional, son las porciones que aparecen en los primeros 2 capítulos. Versículo 11 al 18 del primer capítulo de Ruth. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ella estaba siendo realista. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjense, ella estaba siendo desprendida. No estaba siendo de ninguna forma egoísta. Estaba pensando en ellas, no en sí misma. Por eso que dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? O sea, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ustedes. Yo estoy siendo una carga para ustedes, pensaba ella. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y yo creo que eso no hay que explicarlo. El hermano Héctor estaba hablando sobre el amor en ese momento, ¿verdad? Y hay una hermosa estampa del amor. El amor es completamente desprendido. Ella estaba decidida. Y fíjese que no lo veía como un sacrificio. Lo veía como algo completamente, por lo menos lo que yo desprendo de las palabras de ella es que lo veía completamente natural. Era ya algo que no era ni siquiera una decisión. Era algo que ya era intrínseco en ella, era algo que era parte de su ser. ¿Debe un creyente avergonzarse por sentirse desesperado o angustiado? Otra de esas preguntas que nos molestan. Yo sé que yo veo estas preguntas y las estoy poniendo ahí verbatim. Algunas de ellas las trató de modificar. La hermana Lorian dice que no debemos avergonzarnos de sentirnos desesperados o angustiados. Explique. Somos humanos. Seguro hay ciertas cosas sobre las cuales no tenemos potestad. ¿Usted se desesperó, se angustió? Pues, deal with it. Claro. Trabaje con la situación. ¿Cómo la fe compartida crea un vínculo entre las personas? ¿Qué es la fe compartida? El mismo Dios, esto. ¿Verdad? Bueno, yo cuando conozco a alguien, yo no sé, me ha pasado con muchos de los que hemos conocido como, pues vamos a decir el ejemplo de Baudías y eso, que cuando lo conocimos la primera vez, como si uno lo conociera toda la vida. Amén. Es como ese vínculo que hay de que el Espíritu Santo está con los creyentes y como que, ay, yo no sé explicar. Sí, no, es eso mismo, me parece que lo explicaste. Me ha pasado a mí con personas que de la primera vez. Amén. Pues esa fue la decisión que tomó Ruth. Ella dijo: tu Dios será mi Dios. Y no es que sería de ahí en adelante, es que ya era evidente que era, ¿verdad? Ya Jehová era el Dios de Ruth. No fue una decisión, aunque está redactado de esa manera, no fue una decisión que ella tomó allí en ese momento, era algo que ya estaba. ¿Y qué revela la respuesta de una persona ante las dificultades de la vida sobre lo que valora?
La reacción de la persona ante las adversidades, ante las situaciones difíciles, lo que la persona hace, cómo actúa en el tiempo difícil, habla sobre qué es lo que tiene valor para él o para ella. Exacto, buen ejemplo, la mujer de Lot, dice la hermana Lorian. Las ambiciones, las convicciones y las ambiciones. Hay personas quienes ambicionan lo material y sus decisiones van a estar basadas en eso. ¿Alguien más? Vamos aquí a la porción penúltima. ¿Cómo las dificultades de la vida aumentan nuestra fe en Dios? Y eso parece como si fuera contrario, ¿verdad? Las personas quienes no conocen al Señor pudieran decir, pero las dificultades como que... Hermana Lucy. Porque nos damos cuenta que vamos a tener dificultades y no podemos hacer nada a veces contra eso. Entonces, nuestra fe en el Señor pues nos da la esperanza de que a pesar de que hayan dificultades y pase lo peor, tenemos una esperanza eterna. Amén, amén. Hermano, esta es otra de esas preguntas problemáticas. A mí me parece que tal vez la redacción no está, ¿verdad?, tan clara. Yo creo que no es las dificultades en la vida lo que aumenta nuestra fe en Dios, sino la evidencia de la obra de Dios en medio de las dificultades aumenta nuestra fe. Pues, te me adelante. Y la última porción. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Esto fue Booz a los segadores. Y los segadores le contestaron. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa joven? Esta joven. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjense la hermosura que reconoció Booz en esta mujer. Cualquier persona pudo haber dicho: rápido se fijó en ella, o sea que ella sobresalía de entre las demás mujeres. Ya él sabía quién era esa que estaba allí. Obviamente él se fijó en alguien que no había estado allí anteriormente y le pregunta a los segadores, le pregunta a su mayordomo, y ellos sabían quién era ella y su historia era por demás conocida entre las personas de esa región. Y él vio más allá de lo físico, no se nos describe, ¿verdad? Sí, debía ser evidente que era una mujer distinta a las demás que estaban allí, porque ella dice: tú sabes que yo soy extranjera. Sin embargo, él reconoció en ella unas grandes virtudes, y la virtud más grande que vio él en ella fue la bendición que era ella para otra persona
estando ella tal vez en una posición de no necesariamente tener que hacer lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Que era entregar de su tiempo, de su espacio, para poder proveer para su suegra. Y con esto terminamos. ¿Cuáles son las implicaciones de creer que los sucesos en nuestras vidas ocurren por casualidad? Estas preguntas son bien buenas. ¿Sí? ¿Qué casualidad? Mira para allá, todo me salió bien, qué casualidad. ¡Qué suerte! Chacho, estás hecho. Amén. Pues fíjense, la pregunta de seguidilla, tal vez hace un poquito más justicia a la primera. Dice, ¿cuáles son algunas de las razones por las que puede ser difícil creer que nada sucede por casualidad? Para nosotros los creyentes, difícil creer que las cosas son por casualidad. ¿Por qué? Ya hemos creído. Y el Señor nos enseña en su palabra cuáles son sus promesas para nuestras vidas. Correcto. Amén. Y interrumpió el pastor estaba diciendo algo ahí. Una palabra que yo aprendí en Jayuya no fue a lo virulé, a lo huipipío. Pues gloria a Dios. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios en los que Ruth podría haberse apoyado para sentirse ayudada durante este tiempo? Atributos de Dios. Su fidelidad. Su provisión. Su amor es salvador, redentor. Su misericordia. No terminamos de explicarlo, ¿verdad? Pues yo por lo menos los que han mencionado me parece que recogen algo muy importante. Pues hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ahora, ¿qué aprendimos? ¿Alguien que me quiera decir en 2 o 3 palabras algo que pudiera servir de centro para lo que aprendemos de este pasaje bíblico en el libro de Ruth? Nada ocurre por casualidad. ¿Alguien más? Amén. Aquí se evidencia lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Gloria a Dios. Hay algo que yo me estaba fijando cuando va a los últimos versos del capítulo 4, acabándose el libro, que habla de la genealogía. Dice que, si miran bien, Salmón fue el que redimió a Rahab, la que era ramera. Rahab era la mamá de Booz. Y uno puede pensar, pues Booz hizo lo mismo con Ruth. Él redimió a Ruth. Amén. A la misma vez. Y eventualmente en esa misma línea es que salió el Redentor. Amén. El Señor Jesús. Así que y ahí no hay casualidad. Ahí no hay casualidad, exactamente. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aprendemos muchas cosas aquí. Una vida de servicio, una vida desprendida, siempre es una vida de gran fortuna. Las riquezas verdaderas no se pueden cuantificar en dólares y centavos. Las verdaderas riquezas son mayormente intangibles y la más grande de ellas es la salvación del alma. Y aquel que ha recibido de gratis el regalo más grande que se pueda recibir, debe vivir toda la vida dando, ¿verdad? A los demás lo que Dios pues ha provisto para nosotros también, que es precisamente lo que decía mi hermano Héctor, ¿verdad? Amor sobre todas las cosas. Cuando actuamos en amor, pues todo se alinea. Hermana Lucy. Que algo que también yo me di cuenta cuando estamos estudiando esto es que a pesar de que el Señor
empezó con el pueblo judío y entonces después se extendió a nosotros los gentiles, ya el Señor tenía en su propósito a todo el mundo. Porque fíjate que en esta genealogía hay gente también que no son judíos. Exacto, exacto. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera decir algo antes de darle la asignación para la semana que viene? Semana que viene, allí sí, vamos a estar viendo Esther, la libertadora valiente, para la gloria del Señor. Pues le damos las gracias a los hermanos que nos acompañan a través de Zoom. Dios les bendiga. Vamos a tener palabra de oración y con esto terminamos y nos damos por despedidos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada una de las historias que están plasmadas allí, que nos ayudan a conocerte más y nos ayudan a saber más qué es lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a cada día a ser sinceros, Padre Santo, primeramente con nosotros mismos, identificando aquellas partes de nuestra vida que necesitan más de ti. Ayúdanos a desprendernos de todas esas cosas, Padre Santo, que no nos ayudan a acercarnos más a ti y que cada día podamos ser más como nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Gracias por la fortuna de haberte conocido en aquel día. Gracias por la fortuna de poder hablar contigo todos los días. Gracias por la gran fortuna de la familia en Cristo que tú nos has dado, mi Señor, por los cuales yo te pido una bendición especial en esta noche. Sé propicio a las necesidades de mis hermanos aquí, aquellos quienes nos acompañan a través de la tecnología y aquellos quienes no pudieron llegar y tampoco están conectados, Padre Santo. Alcánzales donde quiera que estén, mi Señor. Nuestra congregación y nuestros hermanos en la fe a través de todo el mundo, Padre Santo. Permite que nuestras vidas también puedan ser ejemplos de virtuosidad, de espiritualidad, de santificación, mi Señor, y que podamos nosotros serle bendición a todos los que nos rodean. Ahora te pedimos, mi Señor, que nos acompañes a nuestros hogares, ahora que salimos de aquí, protégenos en el camino y que podamos llegar con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.